Señal Internacional. Información internacional, la Asamblea General de la ONU volvió a pedir cese inmediato de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. We shall now begin the voting process. La Asamblea General de la ONU pidió nuevamente el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania. Con 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones, la comunidad internacional aprobó por abrumadora mayoría esta nueva resolución presentada por Ucrania y promovida por México y Francia sobre las consecuencias humanitarias de la agresión rusa. Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Siria y Rusia votaron en contra, al igual que lo hicieron en la primera resolución adoptada el 2 de marzo. De su lado, China, Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua e Irán son algunos de los 38 países que se abstuvieron a esta votación. Una segunda resolución sobre la situación humanitaria propuesta por Sudáfrica, en cuyo texto no se mencionaba a Rusia, fue rechazada. El pasado 2 de marzo, en una decisión histórica, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones. Según la UNICEF, más de 4 millones de niños se han visto obligados a abandonar Ucrania tras los ataques rusos. Más de la mitad de los niños ucranianos han tenido que huir de sus hogares. Según UNICEF, unos 4.300.000 niños se han visto forzados a dejar sus casas y escuelas para escapar de los ataques y los combates de los invasores rusos. Casi 3 millones de niños necesitan urgentemente ayuda humanitaria, explica UNICEF en este tuit. Más de la mitad de ellos han huido del país y forman parte de los casi 3.700.000 refugiados que ha dejado el primer mes de guerra en Ucrania. Un flujo incesante que ya ha llevado a casi 2.200.000 ucranianos a buscar refugio en la vecina Polonia. Rumanía y Polonia ocupan el segundo y tercer lugar en cuanto a número de refugiados recibidos. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos se ha comprometido a acoger a 100.000 refugiados ucranianos. UNICEF parte de la base de que hogares, escuelas, orfanatos y hospitales han sido atacados y los niños, afectados directamente por las lesiones inmediatas unos y otros por el trauma de la destrucción y la separación de su lugar de residencia y mayoritariamente de sus padres, obligados a combatir en Ucrania. Los líderes del G7 anunciaron nuevas sanciones en contra de Rusia. Los aliados occidentales añaden más presión sobre Rusia. Coincidiendo con las cumbres del G7 y de la Unión Europea en Bruselas, Estados Unidos ha anunciado una nueva batería de sanciones contra Moscú, adoptadas en coordinación con sus aliados. Esas medidas implican en particular la congelación de los activos en Estados Unidos de 328 diputados de la Duma rusa, así como de instituciones y 48 grandes empresas del sector de la defensa, entre ellas Tactical Missiles Corporation, un conglomerado de defensa ruso propiedad del Estado, cuyo armamento está siendo utilizado en Ucrania. El Reino Unido también ha anunciado nuevas sanciones contra Moscú para cortar industrias vitales que alimentan la maquinaria bélica de Putin, según dice el Ministerio de Defensa en un tuit. Las nuevas sanciones se dirigen a bancos, élites empresariales y compañías de defensa, como Kronstadt, el principal fabricante de drones rusos, o el grupo Wagner, la organización de mercenarios. El G7 y la UE buscan impedir que el Banco Central ruso utilice sus reservas, incluidas las de oro, para financiar la guerra. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico intercontinental. Guterres hizo un llamado a las autoridades a detener este tipo de pasos contraproducentes y a comprometerse con una solución diplomática que conduzca a la desnuclearización de la península coreana. Por su parte, Estados Unidos y varios países aliados a ellos solicitaron una reunión de urgencia para mañana con el Consejo General de Seguridad de la ONU para discutir el ensayo. Con el lanzamiento de hoy, ya suman 12 las pruebas de armas de Corea del Norte ha llevado a cabo en lo que va de este año. España vuelve a la mesa de negociación con los transportistas que se mantienen en huelga indefendida por la alza de combustibles. Pulso por la huelga de transportistas en España. El Gobierno se ha vuelto a reunir este jueves con el sector en busca de un acuerdo que ponga fin al paro indefinido.
Las protestas de los camioneros, visibles en varios puntos de la geografía española, como en esta A55 en la salida de Vigo hacia Portugal, obstaculizan los repartos de mercancías y provocan ya pérdidas millonarias y problemas de abastecimiento. La protesta, surgida hace 10 días por los altos precios del combustible, provocó paros en la producción industrial, la agricultura y la pesca, que ya ha recuperado su actividad. En una manifestación el pasado miércoles, los sindicatos UGT y comisiones obreras volvieron a exigir al Gobierno un control de los precios y protección del empleo que frenen el deterioro de las condiciones de vida. Toda Europa clama porque se puedan regular los precios, y aquellos precios que están regulados a partir de las normas de la Unión Europea y que es una regulación claramente injusta, tiene que cambiar. Con la inflación disparada por la crisis que ha provocado la guerra en Ucrania, el índice de precios al consumo en España ha alcanzado su nivel más alto en casi 35 años. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar un plan de respuesta con importantes recortes fiscales que se aprobará el 29 de marzo y ha ofrecido un presupuesto de 500 millones de euros para compensar a los camioneros por la subida del precio del gasóleo. José Ángel, Josefina, hasta aquí la información nacional e internacional más